una verdadera experiencia personal con Dios. Hay cosas que son muy similares. El religioso y una vida personal con Dios. Es casi lo mismo, se oye casi igual, pero son cosas muy distintas. Son cosas muy contrarias. Amén. No necesariamente porque una persona sea extremada, super archirrequeta recontra religiosa, quiere decir que tiene una vida personal con Dios. ¿Sí? Entonces, son cosas muy distintas. Lo vemos en la vida de Job. Job, dice la escritura, que era un hombre perfecto, ¿sí? Conforme a la ley, no quebraba ni un plato. Pero, oh curiosidad, ¿no? No conocía al Señor, no conocía a Dios, no había tenido esa experiencia, ¿sí? De oídas te había oído, dice. ¿Qué tan importante es que nosotros declaremos, ¿sí? que Dios es grande, que Dios es bueno? Es importante reconocer su soberanía, ¿sí? Aquí Job reconoce, digámoslo de alguna forma, sus debilidades, ¿sí? Porque creyendo que haberlo alcanzado todo, creyendo, Job, si no sabían, Job era millonario. Job era una persona que tenía todo, económica, socialmente, o sea, todo, Job todo lo había alcanzado. Y aún así, Dios le permite al enemigo zarandearlo. Entonces Dios pasa por Job, pasa por una clase de pruebas que son muy fuertes para él. Pero aún así Job se mantiene, pero dentro de esa aparente perfección, dentro de esa aparente rectitud que tenía Job, Job al final reconoce que, que no sabía nada. ¿Por qué? Porque en los versículos del 31, en los capítulos del 38 al 41 no lo vamos a ver, pero después usted lo revisa detenidamente. Dios le hace un cuestionamiento, ¿sí? sobre la creación y sobre el universo. Le empieza a decir, o sea, ¿dónde estabas tú cuando yo formé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar hasta aquí llega y hasta ahí llega? ¿Dónde estabas tú cuando yo le doy de comer al Leviatán y al Behemoth? ¿Sí? Entonces, simplemente dice, de esto, le digo, son los misterios de Dios, solamente hasta que lleguemos allá arriba, pero dice la escritura que el Leviatán es un animal, ¿sí? Es un animal, es un monstruo marino, que dice que saca fuego del estómago y puede hervir las profundidades del mar, que no existe ningún metal que lo atraviese. Entonces imagínense, o sea, es un animal grandísimo, ¿sí? Y dice que Dios le da de comer al Leviatán, ¿sí? Entonces vemos cómo le pregunta tantas cosas a Job que Job ignora. Le pregunta sobre el universo, sobre las estrellas, le pregunta sobre el fondo del mar. Una de las dos, son las dos áreas que el hombre menos ha explorado, aún con toda su ciencia, aún con todos sus adelantos. El hombre no ha podido, ¿sí?, examinar a detalle las profundidades del mar. Y la segunda cosa es las estrellas del cielo. El hombre no ha podido detectar todas esas cosas que hay en el cielo y esas cosas que hay en el mar. Inclusive me atrevo a decir que ha explorado más el cielo por medio de los satélites, de las fotos, tantos que el fondo del mar. Porque la realidad es que el fondo del mar, cuando bajan a cierta temperatura, los aparatos explotan por la presión del agua. Entonces ha sido casi imposible, aparte la oscuridad que hay en el fondo del mar, ha sido casi imposible, ¿sí?,
que el hombre pueda detectar las profundidades del mar. Y sobre eso, esas dos áreas le pregunta Dios a Job. Dice, ¿dónde estabas tú? Y en ese momento Job tiene que reconocer que no lo sabe nada. Job tiene que reconocer que solo conoce lo que Dios nos ha dado a conocer, lo que Dios nos ha dado dentro de la Escritura, lo que Dios nos ha apuntado ahí en la Biblia, pero que hay cosas que no vienen, como le digo lo de Leviatán. Se sabe por la descripción que es un monstruo marino, un animalito, al fin y al cabo grandote, ¿no? Sí. Pero no lo ignora Job y lo ignoramos también nosotros. Tenemos una idea, nos podemos dar una idea por la descripción de la Biblia, pero la realidad es de que no se nos ha dado todavía ese conocimiento. No se nos ha dado el conocimiento todavía sobre las estrellas, las galaxias lejanas. Aún no se nos ha dado ese conocimiento. Y sobre todas esas cosas le empieza a preguntar Dios a Job. Le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hacía esto, cuando yo hacía el otro, cuando yo hacía aquello. ¿Tú dónde estabas? Le dice. Job reconoce su ignorancia. Por eso dice, de oídas te había oído. Job en ese momento estaba experimentando una experiencia personal con Dios. Muchas veces estudiamos la Biblia, muchas veces vamos a institutos y podemos ir a no sé qué, pero que tengamos un instituto bíblico, que vayamos a una escuela, que estudiemos la palabra, no quiere decir que ya tenemos una vida personal con Dios. Porque a veces la gente puede llegar a creer eso y la realidad es que no es así. Porque la experiencia personal con Dios es en el continuo buscar de Dios cada día, yendo a la iglesia, orando en mi casa, buscando a Dios en su presencia, en mi cuarto, en la intimidad de mi hogar. Entonces es cuando podemos experimentar una relación personal con Dios, amén. Pero Job estaba experimentando una relación personal, ya mirándolo, ya escuchando ya los estatutos de Dios, ¿sí? Vemos como los tres amigos y el colado que mirábamos en las veces pasadas, creían también, creían conocer a Dios, creían conocer la voluntad de Dios, creían saber qué era lo que Dios exactamente se refería y quería sobre las cosas. Es que Dios es así, es que Dios no es así, es que Dios es así. Y cuando viene Dios, ¿qué les dice? Le dice al último que habló, dice, ¿quién es este ignorante? ¿Quién es este que está hablando? Y él creía, inclusive estaba enojado el joven con los otros porque no habían podido hacer quedar en ridículo a Job. Así es. Entonces vemos cómo la vida de Job en ese momento, después de la prueba, con ese encuentro que tiene cara a cara con Dios, su vida está siendo transformada. Y ese es el punto de las pruebas. Si nuestra vida no fue transformada en medio o después de la prueba, fue una prueba que pasamos en vano. O sea, no aprendimos nada. En las pruebas, nuestra alma, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro temperamento, tiene que ser transformado a un nuevo entendimiento, a una vida espiritual, a mirar las cosas de otra manera. Porque a veces nos llenamos de ansiedades y de decepciones y de frustraciones? Porque miramos las cosas con estos ojos nada más.
tenemos la visión corta, dice Pablo, nomás miramos lo que hay aquí enfrente, pero no miramos lo que hay atrás en el mundo espiritual, lo que se está desarrollando, ¿sí? Entonces, Job estaba siendo transformado, estaba siendo renovado. Dice la Escritura que tenemos que renovar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos, ¿sí? Entonces Job estaba experimentando una transformación, ¿ven? Una transformación, y eso solo se puede lograr experimentando una relación personal con Dios, experimentando que esa experiencia, que esa experiencia sea una realidad de nuestras vidas, que ya no sea una utopía, una ficción, que ya no sea algo que hemos oído por ahí de algún evangelista, cuando vio a Dios, cuando lo oyó, cuando una vez se le apareció un ángel, que una vez miró al Espíritu Santo. Que ya Dios se vuelva una experiencia personal de nosotros, que ya no nos la cuenten, que Dios habite en nuestra vida, que Dios sea una experiencia en el día a día. ¿Amén? Entonces, porque hay algo que confundimos mucho, y confundimos mucho el religiosismo con una experiencia personal con Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando Jesús viene a este planeta Tierra, desecha, no la desecha, la transforma, viene y la cumple, la ley de Moisés. Pero cuando Jesús viene, lo que quiero decirles es que cuando Jesús viene, ya había religiosos en este planeta Tierra. Estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban los escribas. Los fariseos eran la ley, los que estaban ahí vigilando en las calles que se cumpliera la ley. Los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento. Los saduceos solamente creían en el Pentateuco, los libros de Moisés. Solamente en esos creían los saduceos, y no creían en la resurrección ni en los ángeles, ¿sí? Entonces, los creían, creo que Dios los iba a despertar, algo así después, algo así creían. Y los escribas, pues eran los que escribían. Acuérdense que en ese entonces no había imprentas, y toda la Biblia había que pasar la mano, toda mano, para que otra persona la pudiera leer, ¿sí? Los libros que ya se iban haciendo viejos, ellos los iban escribiendo y los iban pasando. Entonces, que tú tuvieras en tus manos una porción de la Escritura era un lujo. Entonces, a lo que me refiero es que ya había religiosos en aquel entonces, cuando Jesús vino. Y aún así, cambia a esos religiosos por una experiencia personal con Dios. Aún así los invita a esos mismos religiosos a que se arrepientan. Cuando se creían la crema innata, cuando se creían que, no sé, que caminaban sobre el agua, que nadie podía decirles nada. Entonces Jesús viene y cambia el legalismo de aquel entonces. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es una doctrina que dice que no eres salvo. ¿Por qué somos salvos? Somos salvos por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Por eso somos salvos y punto. No hay nada que nosotros hagamos o que podamos hacer que le pueda añadir algo a la salvación. Pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, cuando tú aceptas ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tú empiezas a hacer obras solo. Dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe.
tú mismo empiezas a cambiar tus actitudes poco a poco, empiezas a ser una persona diferente, empiezas a ser transformado, poco a poco sin que te des cuenta, empiezas a obrar de otra manera, empiezas a pensar de otra manera muy diferente. Amén. Entonces, el legalismo dice todo lo contrario. El legalismo hace a un lado totalmente la sangre de Cristo y dice que solo es cumpliendo la ley. Cuando la gracia, la ley de la gracia del Nuevo Testamento es que aceptes ese sacrificio para la salvación únicamente. Y ese sacrificio que tú estás aceptando para tu vida va a empezar a hacer obras nuevas en ti. Las vas a empezar a hacer por ti mismo. Donde dice en la Escritura, dice, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. O sea que ya las vas a cumplir de corazón, ya las vas a cumplir de pensamiento, de corazón. En el Antiguo Testamento, ¿cómo las cumplían? Las cumplían porque si no los apedreaban, porque si no les hacían cosas. Y la gente lo cumplía, pero lo cumplía por miedo. Cuando te dice tu papá que si no los lleva atrás, que si no sacas la basura te voy a pegar. ¿Y por qué la sacaba uno? ¿Porque quería sacarla? No, la realidad es que lo sacabas por miedo, no lo sacabas porque tú quisieras, lo sacabas porque si no te pegaban, ¿sí? Entonces, el legalismo dice que es cumpliendo la ley, y eso hace a un lado la gracia totalmente de Dios. Dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿sí? O sea, se refiere a que cuando tú aceptas ese sacrificio, cuando tú dejas entrar al Espíritu Santo que more de dentro de tu corazón, aceptando a Cristo como tu Salvador, entonces tus obras empiezan a ser diferentes por automático. Cuando tienes un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, entonces tu vida empieza a ser transformada. Por eso dice, no es por obras. Pero al final, la lógica es que esas obras de todos las terminas haciendo. Pero ya no porque sean por las obras, sino porque es por amor a Cristo. Es como cuando nos casamos. ¿Por qué no somos infieles? Porque por amor a la esposa, a la pareja, ¿sí? Entonces, los religiosos también cuidan la tradición. Los fariseos, los saduceos y los escribas cuidaban mucho las tradiciones, las fiestas que se llevaban a cabo, las fiestas de la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las luces, y sacaban varias fiestas. Sí. Entonces ordenaban mucho las tradiciones, ¿sí? Okay. De aquel entonces. Jesús se refería cuando dice diezmáis la menta, dice, pero no diezmáis el comino. Entonces dice, cumples una cosa, pero no cumples la otra. Se refería a que cumplían las tradiciones, pero no eran misericordiosos con el pueblo. No eran amorosos con la gente, no eran amorosos con el prójimo. Todo era tradición y religión. Y se perdía el enfoque principal, que se trata sobre el amor. Si hay una escritura, si hay una palabra que describe toda la Biblia sin leerla, es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo, nada más. Todo eso resume toda la escritura, toda la Biblia, ¿sí? Entonces, cuando nos enfocamos exclusivamente en la tradición o en la religión, nos salimos del enfoque principal, que es la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra casa, el estar continuamente alimentándonos del Espíritu y de la palabra. Y cuando nosotros agarramos el legalismo como un medio de salvación, dice la palabra pecado significa errar al blanco. Estamos errando al blanco.
Estamos disparándole a un lugar que no es. ¿Sí? Entonces, ahí también había una de las cosas que le recriminaba Jesús a los fariseos, a los escribas, era que tenían un orgullo desmedido en ellos mismos y una autosuficiencia tremenda. ¿Por qué le hablas así al sumo sacerdote? ¿Por qué le contestas de esa manera? O sea, eran muy orgullosos en su forma de que nadie estaba por encima de ellos, nadie les podía decir nada. O sea, entonces vemos cómo las responsabilidades, dice porque a unos les da más responsabilidades que a otros, las responsabilidades no te eximen de que seas misericordioso y amoroso. Las responsabilidades no te eximen de que tienes que cumplir. Entonces, vemos cómo los fariseos eran un poco autosuficientes, hasta espiritualmente hablando, cuando la Biblia una de las cosas que nos enfatiza es que todos tenemos necesidad de Dios. Nadie podemos decir que somos autosuficientes por nosotros mismos, porque aún los más grandes espiritualmente, aún nuestros hermanos mayores en Cristo, fallan en su vida personal. Entonces, vemos cómo Jesús los criticaba porque enseñaban, pero no lo hacían. Enseñaban, pero ellos no lo practicaban para su vida. ¿Dónde dice? Cuando les dice de los fariseos y los escribas, dice, haced lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Así les dice Jesús. Le dice, o sea, sus enseñanzas son buenas, óiganlos y pónganlas por práctica, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, Jesús condenaba más que nada su orgullo y su falta de amor hacia con la gente, ¿sí? Cuando nosotros empezamos teniendo una vida personal con Dios, pero de repente en algún punto nos empezamos a ser orgullosos, en un punto nos empezamos a ser autosuficientes nosotros mismos y creemos que ya nadie nos puede decir nada, entonces nos empezamos a apartar de la presencia de Dios y empezamos a hacernos religiosos. Aguas con hacernos religiosos, porque la religión por sí sola no salva. Ninguna religión por sí sola te puede salvar. El único que te puede salvar es el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice la Escritura, se conoce de la Escritura, de la ley, que los tiempos están finales, están cerca, y que Jesús viene por su iglesia, no por una denominación, no por cierta denominación eclesiástica. No, Jesús viene por su iglesia, por los que le obedecen de corazón, por los que están con Él, por los que cumplen la ley no por miedo, sino por amor a Él. ¿Sí? Entonces, vemos cómo podemos tener una experiencia personal con Dios, que era una de las cosas que estaba experimentando Job en ese momento. Cuando Dios le habla, no por un versículo, 2, a todos en la Biblia, fíjese, a todos les habla por 1 o 2 versículos. A lo mejor nomás agarra 10 versículos o 7 para hablarles. Fíjese en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, a nadie le habla tanto. Pero con Job usa 38, 39, 40 y 41. 4 capítulos le habla entero. Y a lo mejor es un regaño, a lo mejor no es como quisiéramos que Dios nos hablara, pero está teniendo un encuentro personal con Dios. Job, en lugar de agüitarse y de agachar el pico y de que le dé, no sé, una depresión, Job dice, queda maravillado. Y dice, de oídas te había oído, pero mis ojos hoy te ven.
Qué bonito es que tú puedas conocer lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Conocer a Dios personalmente, no nada más de oídas, no nada más de lo que te hayan contado. Y sí, a lo mejor, pues mientras estamos en este planeta Tierra, pues vamos a tener muchas veces que orar sin verlo, ¿no? Sí. Pero saber que aunque no lo veamos, Él está aquí a un lado. Así es, amén. Que aunque no lo Gloria a Dios, veamos, aleluya. Él está con nosotros. Así es, amén. ¿Sí? Que sepamos que Dios nos va cargando. ¿Sí? Que en medio de esa circunstancia, que en medio de esa prueba, poder decir que aunque conocemos al Señor, Sí. que tenemos esa experiencia con Él, ¿sí? Amén, amén. Y sobre todo, que confiamos en Dios. Que tenemos esa confianza Sí. en Dios. Así es, amén. Porque es bien difícil. Es bien difícil decirlo, pero es bien difícil confiar en Dios. ¿Por qué se lo digo? Ahí le va. Muchas de las veces decimos que confiamos en Dios y que confiamos en Dios y que confiamos en Dios. Estamos en la iglesia y decimos, no, pues que yo confío en Dios. Pero de repente el hijo o la hija te pide permiso para ir a algún lugar. ¿Y cómo nos quedamos? Estamos nerviosos. Estamos atareados. Estamos nomás pensando y hablándoles a cada rato. ¿Y qué le digo? Que no se preocupe. Son nuestros hijos, nos vamos a preocupar. Sí. Pero debemos de aprender a confiar en Dios. Si le hemos entregado la vida a nuestros hijos, si verdaderamente hemos puesto a nuestros hijos en las manos de Dios, debemos de confiar. Porque estamos ahí precisamente, piense y piense y piense que algo malo les va a pasar. ¿Por qué? Si se supone que tenemos esa confianza en Dios. Así es, amén. O cuando llega el fin de mes, ay, no es que no me va a ajustar, ay, no es que no me... Si yo ya le entregué mis finanzas a Dios, si financieramente y económicamente mi vida está bien delante de Dios, entonces ¿qué tengo que andarme preocupando? Si se supone que yo he confiado en Dios. Sí. Pero a veces es bien fácil decirlo, pero es bien difícil hacerlo. Porque ya cuando estamos en medio de la angustia, en medio de las dificultades, es muy difícil confiar en Dios. Debemos de aprender a seguir al Señor. Seguir la presencia de Dios. Seguir sus mandamientos. Buscar su presencia ya no nada más por cumplir la ley, sino dice que en la ley está su delicia, así dice del justo. Sí. Que en la ley de Dios está su delicia. O sea, cumplirla porque hay esa necesidad, esa hambre, esa sed de cumplir la palabra. ¿Sí? Porque hay esa necesidad de conocer más a Dios, de profundizar más en que Dios nos regale más misterios, más cosas de las que Él conoce. A Job después de la prueba y después de que lo regaña, en el regaño le regala un montón de misterios. Sí. Le describe al Leviatán, le describe al Behemoth. O sea, le describe partes del universo que ni conocemos. Así es. Entonces, o sea, solo por tener una relación con Dios. Fíjate lo que hace el tener una relación con Dios. El amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios con todo mi ser. Tenemos el espíritu del hombre, que es lo que cubre el alma y el cuerpo, que es lo que no nos permite ver el mundo espiritual. Si no, imagínense, nos volveríamos locos viendo tanta cosa.
pero el Espíritu te cubre. Y ese Espíritu, que es el soplo de vida del que Dios habla, ese Espíritu del hombre, ¿sí? Ese Espíritu siempre quiere estar con Dios. Es la parte de ti que Dios de repente te dice, un día de estos voy a ir a la iglesia. Un día de estos quiero ir a la iglesia. Que te llama a abrir la Biblia y leerla. O simplemente a mirar esta prédica. Porque tu espíritu te está moviendo a que nos acerquemos a Dios. Amén. Pero el alma es emocional. El alma no siempre quiere estar con Dios, porque la guía al alma está ahí, es las emociones. Y el alma está guiada por un montón de sentimientos, por un montón de cosas. Entonces, el que nuestra alma ame a Dios es que no nos controlen nuestras emociones. Dice David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, dentro aquí? Porque cuando nosotros morimos, ¿qué es lo primero que sale y empieza a flotar en el aire? El alma. Es lo primero que sale. Cuando nuestro corazón deja de latir, el alma sale. Hasta que viene el lugar de espera, donde ya se abre el túnel negro o se abre el túnel de luz. No hay túneles intermedios. ¿Sí? Pero el alma sale del cuerpo. Entonces esa alma es la que tiene que estar sujeta. ¿Sí? Y número 3, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene que amar la presencia de Dios. Sí. Nos dormimos cuando alguien nos está hablando, cuando estamos leyendo la Biblia. Nos dormimos. Nos da sueño, empezamos a bostezar, nos empieza a cansar el cuerpo. Si estamos sentados oyendo algo, empezamos con un dolor aquí, empezamos con otro dolor acá. Porque cuando estamos viendo las películas no nos pasa eso. Vamos así. No más cuando estamos en la Biblia. Porque nuestro cuerpo no ha aprendido, y nuestra alma, nuestras emociones no han aprendido a amar a Dios. Solo nuestro espíritu, que es el que nos lleva a la iglesia. No el Espíritu Santo, el espíritu del hombre. ¿Sí? Entonces, para mantener una relación íntima con Dios, se ocupa que nos mantengamos en oración. Una de las formas, existe la BOA. ¿Qué es la BOA? Biblia, oración y ayuno. Son las 3 formas de acercarnos a Dios. Son las 3 formas que nosotros podemos experimentar una relación personal con Dios. Qué bueno que en nuestras iglesias pueda haber evangelistas y pueda haber gente, pero no se quede nomás con la pura iglesia. También en nuestros cuartos, también en nuestras casas. Experimentemos esa vida personal con Dios. Pero muchas de las veces no podemos en la casa. Menos vamos a poder ir a la iglesia. Porque nuestro cuerpo, ¿qué quiere estar haciendo el cuerpo? Acostado mirando tu yuga. Es lo que quiere. ¿Sí? Entonces, debemos de buscar por la oración a Dios. Si no está acostumbrado a orar, agárrese un minuto. Va a sonar a risa. No está acostumbrado, agárrese un minuto, pero que sea diario. Luego le sube a 3, luego le sube a 5. Pero agárrese un tiempo siempre para Dios y platíquele, así como le platica al amigo, así como le platica a la amiga, así como le platica al familiar. Platíquele a Dios. ¿Sabes qué hora me siento así? ¿Sabes qué hora me siento deprimido? ¿Sabes qué hora en el trabajo me fue mal? ¿Sabes qué? Vengo bien cansado, Señor. Platíquele a Dios. Como cuando escriben el diario. Así, háganlo. Platíquele. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y su guianza. Amén. El buscar a Dios va más allá
de ser una persona religiosa. El buscar a Dios va más allá de dedicarnos a una religión en específico. Y si creemos que vivir una religión y estar cerca de Dios es lo mismo, entonces pues estamos bien perdidos. Son cosas muy, muy, muy diferentes, muy distintas. ¿Quién lo dijo? El mismo Jesús. El mismo Jesús, ¿sí? Entonces, para permanecer en la presencia de Dios, debemos de disfrutar su compañía. Que se nos quite eso de que nos da sueño oyendo la palabra de Dios. De que se nos quite eso de que nos da sueño cuando estamos leyendo la Escritura. Porque cuando estamos leyendo el librito ese que agarramos, ¿por qué no nos da sueño ahí? Ahí estamos. Los cómics y las historias y las novelitas esas, porque ahí no nos da sueño. Ahí estamos. ¿Sí? Pero cuando se trata de la palabra, ahí sí. Entonces debemos de quitarnos eso, de que disfrutemos la presencia de Dios, que disfrutemos el estar con Dios, porque la realidad es que al final de nuestra vida, todos queremos ir al cielo, todos, independientemente de cuál sea tu creencia, todos queremos ir al cielo. No he conocido yo todavía una persona que diga, es que yo me quiero ir al infierno. Todos cuando se mueren quieren ir al cielo. Pero ¿a poco vas a esperar ser invitado a la casa de un político importante o de una persona socialmente sin hablarlo o sin conocerlo? No te van a invitar a su casa. Nunca. Porque no lo conocemos. ¿O tú invitarías a un extraño a tu casa? La realidad es que no lo invitaríamos. Nos quedaríamos de ver en una plaza, en un parque, en algo, pero no lo invitaríamos a la casa hasta que no lo conozcamos bien. Entonces, que se acaba la vida en este planeta Tierra, tenemos que partir porque no somos eternos. Queremos ir al cielo, conozcamos a Dios, tengamos una relación personal con Él. No nada más cuando necesitamos, no nada más cuando estamos enfermos, no nada más cuando necesitamos de Dios, sino que sea en el día a día, que sea una experiencia personal para que nuestra vida, como la vida de Job ya no fue igual, fue transformada, fue renovada, dice que se le dio el doble. Sí, amén. Inclusive los amigos que lo atacaban, le dijo, solamente si ora Job por ustedes. Si no, no. La lepra de Job se la pasó a los amigos y le dijo, solo se les va a quitar si Job ora por ustedes. A ese grado de relación personal con Dios tenía Job. Y Job no era vengativo, porque dice la Biblia que era perfecto. Job oró por sus amigos y fueron sanados. Y los amigos pudieron ver que verdaderamente Job era perfecto en sus caminos. Y que lo que le estaba pasando era una circunstancia adversa por las aflicciones del justo, pero no porque él hubiera sido un pecador de lo peor o algo así, ¿no? Eran aflicciones, cosas de la vida que llegan, aunque uno no las llame, las tragedias a veces llegan solas. A los buenos, a los malos, a los medios, a todos les llegan las aflicciones. No hay ni una sola persona que diga, ay, no, es que a mí no me llegan las aflicciones, porque a todos nos llegan. Sí. ¿Qué mejor pasarles en Cristo? ¿Qué mejor que digas tú, terminándose esta aflicción, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, me sane o no me sane, yo serviré al Señor. Los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, reciban bendiciones. Amén.